tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigmas, como siempre llevándole temas importantes, temas interesantes, temas del acontecer, del quehacer diario del ser humano, pero también temas que exploran en el arte, exploran en las diferentes disciplinas humanas, y fundamentalmente el arte es algo que siempre ha convocado nuestra atención aquí en Paradigmas. El arte, pues, que es la expresión, digamos, suma del espíritu humano, y dentro de las artes, pues qué mayor expresión, qué mayor manifestación que la música. La música es un arte maravilloso, y el tema del día de hoy, el tema que nos ha convocado, que nos convoca aquí en Paradigmas, justamente es música e identidad. Música e identidad es el tema que vamos a conversar con Siles Sánchez, un gran violinista, además profesor de la Escuela de Formación Artística, un eximio músico con un largo recorrido internacional como cultor de este maravilloso instrumento que es el violín, bueno, y otros instrumentos más además, pero a Siles se le conoce en todo el mundo por su destacada pericia en lo que es la ejecución del violín. Siles, estoy muy complacido que estés el día de hoy justamente para hablar del tema de música e identidad, tú que además ya has trabajado tanto tiempo, no solamente en lo clásico, sino además en la música regional, ¿no? En la música nuestra. ¿Cómo estás? Bienvenido, Siles. Ante todo, muy amable, y gracias, Einer, por el programa y esta sintonía tan difundida en nuestro medio y también en la zona norte del Perú. Agradecerte por esta invitación, que hablar de música es muy complejo, muy amplio, muy tedioso, pero estamos para poder responder algunas preguntas o inquietudes que tenga Einer. Claro, bueno, para mí particularmente hablar de música me resulta maravilloso. No soy músico, pero me encanta la música, soy melómano, me encanta escuchar música, o sea, trabajo con música, a veces estoy llevando la música en el celular, en fin, para mí la música es un arte casi por excelencia, Siles. Y vamos a empezar a conversar un poquito, a hablar, Siles. Se dice que la música es el lenguaje universal. Para ti, ¿tú cómo concibes, tú como músico, a la música, a esta arte tan maravillosa? Ya, muy bien. El arte musical, filosóficamente, se le considera como lenguaje universal. También se le considera como alimento espiritual del hombre, comenzando de la filosofía del Platón, de muchos filósofos más. Y la música, desde mi punto de vista, de mi modesta experiencia, le diré, es la expresión del espíritu del hombre, es la expresión de los pueblos a través de el individuo, quien lo cultiva, quien lo desarrolla también, un determinado instrumento musical, no solamente violín, sino trompeta, bajo, piano, arpa, etcétera, etcétera, a través también del canto. Claro, porque hay diferentes instrumentos, hay diferentes disciplinas, hay diferentes... Variedad de instrumentos, claro. Variedades, tenemos más de 6.000, 7.000 instrumentos en el mundo que existen. Wow. Sí, es infinidad de instrumentos, infinidad de sonidos, infinidad de estilos, infinidad de cosas que nuestros oídos lo pueden percibir. De referencias, digamos, de tradiciones también musicales, ¿no? Porque cada país tiene pues una propia tradición musical, ¿no? Obviamente. Claro. Tradición musical ya conlleva pues a lo que es la identidad de cada pueblo. Claro, que es justamente el tema al que estamos hoy día conversando, pero es importante, Siles, que demos una mirada primero a este tema, porque tú eres un académico además, o sea, no solamente eres músico, además violinista, además eres un gran expositor del violín, pero también eres académico, eres profesor, y la música, digamos, es un arte, pero además que sigue ciertos parámetros académicos, ¿no? O sea, Obviamente. el sonido construye, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. El sonido comparamos como un constructor de una vivienda. Lo comparo con los ladrillos. Cada ladrillo representa cada sonido. Pero el sonido y el ladrillo tienen peso. Claro. ¿No? Entonces, el sonido es el que determina los estilos. Esa es la realidad. Nosotros habíamos conversado, recuerdas un poco antes, respecto a cómo el sonido, digamos, hay esa N cantidad de sonidos, pero fundamentalmente notas musicales son pues, digamos, un número constante, pero que crean una multiplicidad, casi una infinitud, ¿no? O sea, una infinidad, hay variedades de sonidos, sonidos, ¿no? Sonidos determinados, sonidos indeterminados.
Dentro de los sonidos determinados son los instrumentos, dentro de los indeterminados también intervienen algunos instrumentos como son las percusiones o como puede ser el claxon del carro, de algún vehículo, de tu bicicleta, del timbre, etcétera. Esos son los sonidos, sonidos del agua, sonidos del río, sonidos estruendosos del sistema mismo que percibimos. Pero ¿qué diferencia entonces los sonidos, digamos, estrictamente musicales? ¿Cuáles son los sonidos? Porque el claxon de un carro es pues un sonido, claro, pero digamos difícilmente, aunque claro, algunos han intentado hacer música, digamos, alternativa con claxon y con otros instrumentos no musicales, instrumentos de sonido, pero ¿qué diferencia entonces al sonido musical estrictamente de los otros sonidos, Siles? Claro, es un sonido un tanto de una improvisación, que de lo que no es improvisado, por decir un sonido determinado es un sonido en el violín, que ya ubicas, que notes, ¿no? Ya es ubicado, entonces ese sonido automáticamente lo ubicaremos en el pentagrama. Es importante el tema del pentagrama, ¿no? Porque es, digamos, aquello con lo cual uno puede leer música. Yo te comentaba de mi propia pequeña experiencia musical, ínfima comparada a la tuya, porque la mía pues es de un inexperto completo, pero en algún momento estudié flauta y ahí aprendí a leer el pentagrama. Interesante. Y me pareció estupendo la manera como se conjugan estos sonidos, cómo se grafican en el pentagrama, ¿no? Sí, sí, sí. El sonido va dando duración, va dando prolongación. O sea, duración y prolongación es la misma, pero va dando ciertas características, comenzando de la nota do central, do, re, mi, fa, sol, así secuencialmente. Pero hay octavas, o sea, también, ¿no? O sea, claro, tenemos 7 sonidos en sí, pero de los 7 sonidos vamos a trabajar mucho. ¿No? El trabajo, no solamente, a veces la gente que desconoce dice, pero ¿para qué voy a estudiar música? Solamente existen 7 sonidos. No se trabaja con 7 sonidos simplemente, como, o sea, una visión muy superficial. Cada sonido representa variedad de formas, estilos, cada sonido, cada nota musical. Y además hay bemoles, sostenidos, mayor, menor, ¿cómo claro, es este tema? Además de ser un do mayor, un do menor, un do sostenido mayor, un do sostenido menor, un do sostenido, o sea, un do bemol mayor, un do bemol. Ahí nomás estamos dentro de una nota. Tiene son variantes, ¿no? Sus variantes. Claro. Y cada nota tiene sus variantes y su propio capricho también. ¿Y qué es lo que hace bueno un músico? ¿Qué es lo que hace excelente un músico desde tu punto de vista? El conocimiento amplio de esta gama musical, digamos, la ejecución eximia, la ejecución excelente de un instrumento, el conocimiento teórico. ¿Qué es lo que haría desde tu punto de vista, o el oído sencillamente, excelente un músico? Sí, para una excelencia y producir calidad de sonido es importante precisar la afinación. En caso del violín tienes que precisar, porque si está impreciso incomoda al oído, incomoda y molesta. Hay una afinación estándar. Claro, es uno de los factores, nada más lo que te estoy diciendo. Hay muchos factores que van a intervenir. Ese es en aspecto de tu postura, todo que tienes que determinar. Otro es el conocimiento teórico, que tienes que ubicar cuánto de duración tiene cada figura y cómo tienes que emplearlo en el instrumento que usted lo maneja. Eso tiene que ver con los compases. Sí, aparte es el compás. O sea, justamente el compás es parte elemental de la música. Dentro de la música tenemos los 3 elementos fundamentales: la melodía, la armonía y el ritmo, el compás. Claro, y por eso es que cuando hablamos de los grandes compositores, de los grandes músicos, tenemos que distinguir que son pues constructores o creadores de, digamos, maravillas, ¿no? Pequeñas o grandes estructuras, pero que son llenas de matices y llenos de detalles, ¿no? Claro, los matices a través, en primer lugar, de que la música nació con el hombre. Desde el momento que apareció el hombre, le ha dado su forma, su estilo. Claro. Tiene una gran historia, Siles, pero si me permites vamos a ahondar en esa historia, porque ya tenemos que entrar a un corte comercial, pero vamos a hacerlo luego en nuestro siguiente bloque, donde ahondaremos un poquito más en un poco de la historia musical. Amigos, vamos a un breve intervalo comercial aquí en Paradigmas y volvemos luego de este pequeño corte publicitario.
Música e identidad es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas. Para ello estamos conversando con Siles Sánchez, un eximio músico, violinista y además profesor de música. Siles, estabas mencionando, habías empezado a hablar un poco de la historia de la música, del lenguaje musical, un poco. La música nace con el hombre, ¿verdad? Con el ser humano, ¿no? Es naturalmente. Claro. Y eso a mí me hace pensar, Siles, porque tú mencionaste también el tema de la espiritualidad como una manifestación espiritual. Digamos, eso para mí, desde mi punto de vista, es una evidencia ya de que el hombre tiene pues un espíritu que necesita expresarse a través de la música, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la expresión musical, la historia musical? Ya dentro de la historia el hombre aparece o desarrolla su propia música. Ahora el elemento espiritual, o sea, la expresión en sí, lo determina también cada cultor, cada intérprete, cada músico. Entonces, para otros es agradable, para otros un poco desagradable, para algunos es demasiado agradable, etcétera, y etcétera. Dependiendo entonces, de los artistas, los estilos. Claro, ¿no? Dependiendo de la época que lo conllevaron, lo desarrollaron, dependiendo también del contexto, de las cosas que iban ocurriendo, que van ocurriendo también. En la actualidad los gustos musicales son muy de infinidad, Claro. Usted no lo puede decir a tal niño, decirle, usted practique tal canción, lo que me gusta, ¿no? Entonces, la expresión es algo innato, libre. Pero además, Siles, tú acabas de mencionar el tema de que la música también responde a un contexto histórico y social, ¿no? O sea, Obviamente. Responde a una época, ¿verdad? Responde a una época. Y eso me lleva a mí a preguntarte y a tocar ya el tema de Europa, por ejemplo, la música clásica, ¿no? La música clásica es la música por excelencia que se enseña en los conservatorios, en las academias, en las escuelas de música. ¿Cómo es este fenómeno de la música europea o la historia musical europea en tanto el clasicismo europeo? El clasicismo europeo ha difundido bastante a nivel mundial, aparte de tener un hermoso estilo, han tratado de difundir, propagar. Esa es la ventaja de los europeos. Mientras tanto en Medio Oriente, en otros países de Medio Oriente, no ocurría. Y si ocurría no se le consideraba tampoco. Porque eran encerrados, estaban un poco más encerrados en sí mismos también, ¿no? Claro, porque el objetivo de Europa era difundir el arte, la oratoria, la ciencia a nivel mundial. Que su cultura domine, ¿no? Claro, porque, su cultura, que Roma domine, claro, ¿no? Claro. Y Roma debe de imponer, y Europa debe de imponer con su estructura musical, con su estilo musical, con su expresión musical. Usted tiene que aprender un violín al estilo de un alemán, de un checoslovaco, etcétera. Es la tradición grecolatina que llevamos, Entonces, ¿no? esa es la razón de tener los conservatorios a nivel internacional. Europa impone, de todas maneras tiene sus intereses de difundir. Es un interés sano, es un interés constructivo. También yo lo considero como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Esa es la razón de que la música de todas maneras te construye, te eleva el espíritu. Entonces, hay una finalidad de Europa de todas maneras. Si usted es europeo, tiene la finalidad o tiene el objetivo de difundir su música. Claro. Entonces, dar a conocer, y si es aceptado, recepcionado por otros países a través de sus músicos, a ellos sabrán si recepción. De todas maneras, ha habido y habrá existido probablemente, digo esto, una imposición para conservatorio, porque los conservatorios tienen que ceñirse a una estructura musical de música barroca, música clásica, música nacionalista de Europa. Claro, y eso es, digamos, porque alguna vez conversamos también, si les recuerdas, hace poco, del tema de cómo así, digamos, surgía digamos, este dominio europeo, y digamos que no tendría que ver necesariamente con la calidad y con la estructura, sino más bien con un tema ya digamos, o de imposición, o de difusión, o de alguna manera de extensión de su propia cultura y su propia música, ¿no? Porque la música oriental, la música china, la música japonesa, por ejemplo,
no se estudia regularmente en un conservatorio, ¿no? Eso viene después a la persona que quiere especializarse. Es posterior, este último claro. Con el método Suzuki es lo que está apareciendo música japonesa. Claro. Ahí lo están considerando bastante, pero siempre se rehusan los de la escuela rusa, los de la escuela europea, que no quiere que intervenga nuevos métodos de estudio o nuevos estilos musicales tampoco, porque va a fallar, es un peligro para ellos, lo ven. A pesar de que ha aparecido muchos ideólogos en la música, de que no podemos estar sometidos a la música tal, aparte como conocimiento general, como conocimiento de tu cultura, como cultor de diferentes países, lo puedes hacer, ¿no? Porque a mí también me interesaría que de Huaraz se difunda en Europa, claro, ¿no? Claro. Pero técnicamente, de todas maneras, Europa ha aportado bastante en el aspecto artístico musical. Por su propia historia, ¿no? Por los obviamente, años sí. de... Esa es la ventaja, tal vez esa es la razón que muchos de los colegas tienen que ceñirse a las estructuras técnicas musicales. Claro, claro. ¿No? Al igual que en Japón, por decir, todo sistema europeo, también el sistema Suzuki, que es este último método, están difundiendo bastante. Pero yo lo veía, Siles, aparte de esta, digamos, perfección que ha adquirido la música clásica en el tiempo y a raíz pues de su historia, su tradición, los años que tiene la inmensidad de cultores clásicos, digamos, de buenos cultores, y bueno, y que hablar de los excelentes, ¿no? Mozart, Beethoven, Bach, en fin. Pero también desde una perspectiva, yo la veía desde una manera un poquito más crítica, de una perspectiva más eurocéntrica, ¿no? Porque mira, es como la historia universal es básicamente eurocéntrica. O sea, estudiamos historia universal, estudiamos la historia de Europa, pero no estudiamos la historia de Japón, no estudiamos la historia de China, no estudiamos la historia de la India, la historia de África. De Arabia. O de Arabia, claro. Siempre la historia europea y siempre la música clásica europea. Pero en todo caso, tú comentas que es básicamente por la rigurosidad, y que sin desmerecer, ¿no? Porque la música clásica es maravillosa, ¿no? De todas maneras hay intereses que en el sistema educativo, en el neoliberalismo, no es conveniente, ¿no? De que en estos últimos estudios que estoy realizando, muchos estudios que se ha realizado es cierta imposición. Es como España ha impuesto creer a través, ¿no?, de, por decir, la religión, claro, ante la religión andina que tenían nuestros antepasados, hay que imponer. Similar a ese también es lo que he podido analizar estas cosas. Y por eso es importante el tema de hoy, música e identidad. La música como un factor de identidad o como un factor que pueda rescatar o en todo caso promover o revalorar la identidad de un pueblo. Sí, ¿no? Y cuando hablamos de identidad, ya un poquito más amplio y muy complejo también esta situación. Mariátegui, José Carlos Mariátegui, uno de los grandes novelistas. Los grandes autores, ensayos, ¿no? ¿sí? Claro, grandes autores peruanos, grandes intelectuales, ¿no? Maravillosos. No, entonces manifiesta, dice, el artista en el Perú aún todavía no cultiva la música de su país, igual que Teófilo Castillo, uno de los grandes pintores también carhuacinos que ha fallecido en Argentina. También él ha peruanizado la cultura. O Luis Alberto Sánchez, posteriormente, su opinión dice, hay que peruanizar a través de la música y la pintura. Nosotros no podemos estar imitando todas las veces a Europa. Y qué importante, ¿no? O sea, qué importante que el arte empiece a pensarse ya como una vía o un vehículo para que se pueda fortalecer la identidad de nuestra gente, nuestra propia identidad, ¿no, Siles? Exactamente. Porque tu mundo es Europa, tu sueño es Europa, todo es sueño, cuando acá hay maravillas en nuestro medio. Por decir, Huaraz es una zona bien turística, bastante apreciado, considerada como capital de la amistad internacional, pero ese capital de amistad internacional hay que también difundirlo, sus tradiciones. Claro. No podemos tener vergüenza alguna. Claro, como Cajamarca también, ¿no? Que es una maravillosa Obviamente, ciudad, Cajamarca, una hermosa ciudad con una historia antiquísima, claro, en la sierra, ¿no? Cada uno de nuestros departamentos del Perú tiene una riqueza. Claro, claro. Sí. Y eso es importante que tenemos, o sea, es algo muy importante que tenemos que rescatar, ¿no? Porque el arte, pero en ese campo estamos entrando ya a una visión un poco más social del arte, ¿no? Obviamente, un poco más social. Y más
transformadora, ¿no? Más transformadora también. La música clásica rompe el esquema con Igor Stravinsky, uno de los grandes músicos y compositores, que dice, lo clásico es hermoso, bonito, pero de hoy por delante debemos de transmitir que los instrumentos musicales tienen que imitar a la naturaleza. Mira. Pero rompe las estructuras clásicas. Claro. Pero aún llamamos música clásica, ¿no? Claro. Clásica lo generalizamos, lo barroco, lo nacionalista, de Igor Stravinsky, lo romántico de Beethoven, de Chopin, de Schubert, de Mendelssohn, de cada uno de los maestros. Tchaikovsky. Sí, también Tchaikovsky es un nacionalista. Nacionalista ruso. Sí, ¿no? Música nacionalista. Claro. Estamos conversando con Siles Sánchez, eximio cultor musical, además violinista por excelencia, profesor de arte en el área de música de la Escuela de Formación Superior de Formación Artística. Vamos a volver con él luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre música e identidad. Les recuerdo que Paradigmas llega a través de la señal de Canal 7 TV Norte para la querida y hermana ciudad de Cajamarca y por supuesto Canal 3 Cable Andino para todo nuestro hermoso callejón de Huaylas. Estamos conversando con Siles Sánchez sobre la música y la identidad. Siles, hemos hablado ya de Europa y Europa es bastante conocido porque, bueno, Europa está en todos los textos, está en los textos de música, me refiero, está en todas las escuelas, en todos los conservatorios, pero hay otra música, la música de Oriente, la música de Japón, de China, de la India, la música africana. ¿Qué de virtuoso, qué de especial, qué de interesante tienen estas otras variantes o vertientes o caminos musicales? Es muy interesante que hayas tocado ese punto. Es tan similar a la música nuestra, tanto de India o de Japón, sobre todo de los japoneses y de los chinos, con algunas danzas nuestras de antihuanquillas o de los payas, así. Más ratito tal vez lo vamos a dar pequeños síntesis o fragmentos musicales, son similares, es lo más interesante. Y aporta en qué, es muy aportativo en su manifestación y en su expresión de cada pueblo. Claro. Pero tú, bueno, no vamos a esperar. ¿Por qué podríamos esperar para escuchar un poquito de esa música? Habías estado tocando o ibas a tocar una pequeña composición china, si no me equivoco, para un poco distinguir también esta belleza que tiene esta música desde un instrumento clásico europeo como es el violín, ¿no? Pero interpretando música china. ¿Qué nos podrías tocar, Siles, en música de Oriente? A ver, vamos con este tema, Akatomo, de un tema japonés. A ver, vamos a escuchar. Este tema se escucha a mediodía, es como un himno, los japoneses lo bailan cantando, escuchando. Ah, qué interesante. Todo mediodía. Qué belleza, por Dios, qué belleza. Y es cómo expresa el alma de su pueblo, ¿no? O sea, cómo se siente Oriente, por eso es como si Oriente se hiciera presente acá. Sí, y tan similar, ¿no? Pero tiene cierta variación con los chinos. A ver. Hacia pues Oriente, claro,
Oriente en su magnificencia, ¿no? ¿Y por qué entonces no se cultiva más música de Oriente o más música, más música de esta zona, o en general de otras zonas, de África, no sé, de Oceanía? ¿Por qué ese monopolio casi? Esa ausencia, ¿no? Claro, o esa ausencia en Esa todo caso de ausencia, esta sí. música, ¿no? Porque se nota ausencia, se nota de un tanto discriminatorio. Porque a veces llevamos cursos de historia de la música, solamente hemos tratado de música europea, pero no hemos entrado cuáles son las características o cuáles son las historias de cada una de las músicas de cada pueblo allá en Medio Oriente. Si entramos entre Europa y Medio Oriente, definitivamente son diferentes estilos. Claro, claro, claro. Vamos a observar un poquito más algún otro tema musical que puedas darnos de Europa o de otra zona del mundo en general, ¿no? Para poder comparar con esta, para entender que la música de conservatorio, porque tú eres un académico de la música también, no es únicamente la música europea. Ya, intervención brevísimamente, el tema, un fragmento de Minuet en Sol de Sebastián Bach. Ya, es clásica ya, ¿no? Sí, clásica. Barroca. Okay. Hay épocas que han marcado la historia musical. Época barroca, época clasicismo, o la clásica, época romántica, época nacionalista. Hay épocas. Claro. Es que es lo que te decía al principio del programa, bueno, antes de entrar al programa mismo, cómo la música va creando una atmósfera especial, ¿no? Una atmósfera tan maravillosa. Es como si todo esto se impregnara totalmente, la memoria del universo se impregna en este momento de esta música maravillosa, Siles. Sí, y lo maravilloso, ¿sabes cuál es? Cuando uno tiene que cultivar un determinado instrumento. La curiosidad de mí, a mí nadie me dijo, sí, les cultiva pues música japonesa, quiero que toques música china, música de Chile o de Argentina o de otros. Durante los 10 años que tenía a mi lado, a mi contorno, mis maestros, nada de huayno, no debes tocar ni pasacay, ni huayno, temas populares, no, te va a distorsionar. Desde la visión de ellos. Claro, y esa es la percepción. Pero ¿cómo te puede distorsionar si usted aprende más idiomas? Claro. A usted le pregunta, Iner, ¿te distorsionaría no, aprender, absoluto, conocer más idiomas? Al contrario, o sea, amplía el conocimiento, un idioma alimenta al otro por comparación, en fin. Tan similar que ese idioma también es conocer variedades de estilos melódicos de cada pueblo. Claro. ¿No es? Entonces, aún más interesante, cuanto más me prohibían, entraba, incursionaba para llegar a conocer, indagar, investigar lo que es música en Japón, música en China, música en Corea. Tú estás en Tokio además, ¿no? Sí. En Tokio. Sí, en Japón. En Japón, ¿no? Entonces, en los japoneses nos encontrábamos, compartíamos un momento, humoradas musicales, después de cada evento o concierto que teníamos. ¿Y cómo es esa anécdota que me habías contado, que decía que ese japonés que te pidió exactamente música? Lo curioso, ¿no? Me dice, todo está interesante, habíamos tocado algunos temas latinoamericanos, todo está interesante. ¿Usted de dónde es? Me dice el japonés. De Huaraz, de Perú, de Ancash. Muy bien, interesantísimo. Quisiera que me dediques el tema Barrio de la Soledad y el Ayer te vi, del autor Moisés Castillo. Eso es todo lo que te pido. El japonés conocía el autor de nuestro tema, conocía el estilo, conocía cuántos instrumentos en cada conjunto, conocía variedad de conjuntos que tenía Callejón de Bailes. Increíble. ¿No?
Entonces japonés que se compraba muchos discos y me hizo ver, mira, de diferentes departamentos del Perú tengo de Ayacucho, de Cusco, tengo de Cajamarca, ¿no? Entonces así indagaba, era un investigador empedernido de música andina a nivel de América Latina. Mira. Hablar de América Latina es muy amplio. Claro, que es otra zona que es Claro. importante analizar, ¿no? Nuestra gran patria latinoamericana, cuyos, digamos, grandes hombres soñaron como esta gran nación Entonces latinoamericana, dentro ¿no? perdón, Ainer, dentro de esa anécdota me dice, a ver, en pleno concierto, por favor, quisiera que usted toque Ayer te vi. El japonés me solicitó. Entonces, ¿qué hicieron mis colegas músicos? Siles, solo, tienes que dedicarle, ya no en grupo, porque en grupo casi no habíamos tenido ensayo. Claro. Siquiera para tocar un huayno, teníamos que ser responsables, no podíamos improvisar. Entonces tenía que intervenir un solo de arpa y un solo de violín. Con eso estaba tan complacido el japonés. Pero mira, y mira la perspectiva tan amplia y tan exquisita y tan rica en amplitud, ¿no? Porque desde Japón pedirte un tema básicamente local, ¿no? Básicamente Obviamente. de Huaraz. O sea, Japón pues, está 28 horas de viaje con avión. Claro. Estábamos muy lejos, Claro. de otro extremo del mundo. Pero el espíritu de Ayer te vi y de Barrio La Soledad se hizo presente allí en Japón. Sí, claro, se hizo ¿no? presente. Claro, mira qué interesante, qué bonito. Y cómo eso nos lleva, Siles, a conversar, pero en nuestro siguiente bloque lo vamos a hacer ya del tema más profundamente nuestro, del tema de nuestra identidad, de nuestra música, la música peruana, la música regional, la música local. Pero vamos a hacerlo, amigos, luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre música e identidad. Sí, les estábamos centrando ya primero a nuestra identidad latinoamericana como latinoamericanos, pero también a la nuestra más, digamos, más cercana, más inmediata, que es nuestra identidad peruana, nuestra identidad regional, como ancachinos, como cajamarquinos, o nuestra identidad incluso local. ¿Cómo crees que la música, o cuán importante es la música para fortalecer esa identidad que todos debiéramos tener? Para la identidad que todos debemos de tener, es importante los medios de comunicación que difundan. Sin ello no podríamos. Por más que usted quisiera difundir, ¿quién lo va a difundir? Claro. Más que este medio tan importante, el difundir nuestra identidad. Pero ¿qué tipo de identidad? Porque hay varias identidades, ¿no? Variedad de identidades, ¿no? Entonces, la identidad que caracteriza a cada pueblo en términos musicales, que tiene mayor predominio, mayores estructuras, sí tiene Cajamarca, sí tiene Huaraz, sí tiene Ancash. Y así cada uno de nuestros departamentos tiene su estructura. Entonces, no, identidad, cuando se habla de identidad, es muy tediosa también, es poco complejo. Para otros la identidad puede ser música rock. Claro, Para es otros muy identidad, subjetivo, ¿no? Claro, muy subjetivo, puede Claro. ser identidad, bueno, para mí la música clásica es algo de identidad, ¿no? Pero ese sería algo incoherente. La identidad de nosotros, en Huaraz sobre todo, es el huayno huaracino, llamado por muchos como chuscada, que es un término que ha predominado y predomina también. El interpretar una chuscada es distinto que interpretar una pampeña o un carnaval cajamarquino, a pesar de que es huayno peruano. Ese es otro de los dilemas. Tiene Sí, determinadas claro. diferencias, ¿no? Entre... Sí, determinadas diferencias. Por decir, usted se va a Ayacucho, le dice, a ver, un huayno ayacuchano. Claro. Entonces es amplio. Una pampeña de Puno es distinto. O sea, hay variedades hasta para dominarle, para llamarle pampeña, chuscada, cachua.
Pero lo importante, como decía, es que hay que fortalecer esa identidad a través de la música y claro, los medios de comunicación juegan un rol fundamental, ¿no? Sí. Digamos que dejar esa tara en muchos casos que nos han enseñado, nos han hecho creer que algunos ritmos occidentales son superiores a los nuestros, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Son sencillamente diferentes. Ese punto también es muy importante. Yo creo que en la música, ni siquiera creo, digo, que la música de cada pueblo debe ser respetada, debe difundirse tal como es, porque ese es su color, esa es su bandera. Para los oídos, por decir, para la visión, es la bandera blanco y rojo, identificas que eres peruano. Y para nuestros oídos, si escuchas Condor Pasa o Vírgenes del Sol, otros repertorios del himno nacional, te identificas como peruano. Por supuesto. Y si escuchas a un Ayer te vi, significa que es de Huaraz. Claro. Si escuchas un tema de carnaval arequipeño, es arequipeño. O el Indio Maita en Cajamarca, ¿no? En Yomaite, en Cajamarca. Claro. Entonces, así sucesivamente. En Argentina también tienen huayno, el humahuaqueño. Entonces, tiene su estilo, pero lo difunden. Entonces, ¿cómo fortalecer identidad? Para fortalecer es más que difundir y dar la oportunidad a los cultores, a los colegas quienes cultivan su identidad de su país, de su pueblo, de su tierra, ¿no? Si no le damos ese apoyo, de nada, solamente en teoría se ha quedado. Y las instituciones es fundamental que deben de difundir lo que es el término de identidad, sí, porque a veces hacemos una cierta de mezcolanza, pero no hemos ubicado lo que algo nos identifica. ¿Qué es lo que nos identifica en Huaraz a nosotros? ¿Cuál es propiamente? ¿Qué tipo de música nos identifica? ¿Un tema Mujer Andina o Río Santa o Barrio de la Soledad? ¿Cuál? ¿El Obrero? Quizás. Y así sucesivamente, cada una de las canciones que conocemos en nuestro medio. Entonces, en cada uno de esos sonidos o melodías existe una expresión de identidad del hombre andino. Y está la historia de un pueblo, ¿no? Está la historia de un pueblo, obviamente. También está la historia de un alemán, a través de un tema romántico, como en el caso de Beethoven. Beethoven con un tema para Elisa, que lo interpreta, con un tema Cuando te fuiste de mi lado, amada mía, o Mujer Andina de Jacinto Palacios. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que allá el tema para Elisa está escrito, compuesto en una tonalidad mayor, y Mujer Andina está compuesta en una tonalidad menor. Pero eso no hay que entender de que porque está en una tonalidad menor, tiene menor valía. Tiene menor valía, no es así. Tiene la misma estructura, tienen los mismos sonidos, tienen las mismas figuras. Vas a utilizar en tu pentagrama, al momento de escribirlo, vas a aplicar silencios, vas a aplicar signos, vas a aplicar lo que aplica Beethoven. Si Beethoven hubiera nacido, yo me preguntaba muchas veces, si hubiera nacido en Huaraz, hubiera compuesto pues muchos pasacalles o danzas. Por supuesto. Y Mozart se hubiera nacido también. Claro. Entonces, si Jacinto Palacios hubiera nacido en Alemania, hubiera compuesto también a la categoría de Beethoven. Claro. Un ejemplo. Entonces no podemos disminuir o decir o menospreciar. Muchas veces se menosprecia, o ay, no, nomás toca esa gente, o ese indio. ¿Cómo es posible? Entonces, cuando estamos tratando de impulsar lo nuestro, cuando estamos tratando de cultivar lo nuestro, siempre hay gente que viene, que solamente su expresión es por desconocimiento. Claro, por ignorancia, ¿no? Claro, la ignorancia es atrevida. Claro, exactamente. ¿No? Entonces te dice, Einar, ¿por qué usted canta el tema Mujer Andina? Eso no me gusta, te dicen. Cuando su mensaje es hermoso, tiene una buena estructura, dedicado a una mujer andina. Claro. ¿No? Lo dedica a la belleza, a su entrega, a su lucha.
Además representa no solo la cosmovisión del autor, sino la cosmovisión del pueblo, ¿no? Porque de alguna forma el arte, siendo expresión social de una época y de una persona, pero una persona está inscrita en una época, o sea, no está fuera de esa época. Entonces, de alguna manera también expresa su raíz, expresa su cultura, ¿no? Expresa todo su entorno, ¿no? Por eso es tan rico, por ejemplo, un tema musical, sea de cualquier nacionalidad que sea, ¿no? Exactamente. Eso es importante. Quisiera matizar este punto con pequeños fragmentos de diferentes países. Permítame apoyar ahí, Einer, para llegar al tema Mujer Andino a nuestra zona. Encantado. Musicalmente, violinísticamente. Encantado. Comenzando un poco de rock, que es Yesterday. ¿No? Perfecto, vamos a escuchar. Brevísimo. ¿Cómo quiero que indagues ahí que todos están conjugando? Vamos a conjugar con los sonidos. Lo que otros lo están llamando, vamos a hacer un trabajo de... Hay un término que lo están empleando cuando, no sé si se recuerda, Einer, cuando interviene de un tema conocido con otro tema, ¿no? La fusión. Ajá, la fusión, la mezcla, la fusión musical, ¿no? Ahí en términos de fusión, por decir, hay mucha distorsión, que fusión. Yo quisiera que alguien, compositor, nos señale cuándo se dice fusión, porque he puesto sobre una canción música, por decir, sobre Río Santa, lo pongo un poco de rock. Siles, vamos a escuchar esa composición o esa estructura completa, pero vamos a hacerlo para hacerlo completo también y para disfrutarlo muy bien. Vamos a hacerlo luego una breve pausa comercial y después entraremos con esto. Entramos completamente, pero vamos a hacerlo luego una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos al último bloque de Paradigmas. Estamos conversando con Siles Sánchez, eximio violinista, profesor de música de la Escuela Superior de Formación Artística, además un gran músico con una enorme trayectoria a nivel internacional. Y nos hemos quedado, como se dice, con la miel en los labios, Siles, para ver este paseo, este peregrinaje, en todo caso, por esta música de varios sitios. Explícanos un poquito para entrar a esta... Ahora quisiera pequeños fragmentos y segundos. Sé que los medios de comunicación, sobre todo el tiempo, es muy ingrato. Voy a iniciar con la música barroca de Antonio Vivaldi. Breve nomás. Luego pasamos, porque anteriormente ya les he ofrecido ya parte de música japonesa, un poco de música china. Después de Europa pasamos a América Latina. Luego Perú. Terminamos en Huaraz. Perfecto, excelente, extraordinario. Y usted me va a ubicar qué temas es lo que he intervenido. Vamos a ver. En el trabajo, vas a estar atento. Ya, okay. Primer tema. Esa es la tarea. Ajá.
Caramba, bravo, bravísimo, sí, por Dios, es un recorrido no solamente por la, digamos, geográfico, no solamente por localizado, digamos, por territorios, no solamente Europa, he identificado Argentina, he identificado, bueno, el Perú, obviamente, Arequipa, y bueno, Ancash, ¿no? Huaraz, y además en tiempos también, ¿no? Bueno, está Yesterday también de la canción esta famosísima de los Beatles, ¿no? Pero exactamente. Qué maravilla, por Dios, que nos demuestra justamente que la música, siendo universal, el lenguaje universal, porque es universal, pues, ¿no? Es evidente, tiene sus propias particularidades que identifican a una región, a un tiempo-espacio, ¿no? a un determinado género. El rock, por ejemplo, ha estado también presente, además del huayno y la música clásica, el Danubio Azul, ¿no? O sea, por Dios, qué belleza, Siles. Bueno, ya no nos queda más tiempo, solamente agradecerte enormemente. Después de mucho tiempo hemos podido tener la oportunidad de poder conversar en televisión, ¿no? Algunas conversaciones que además hemos tenido ya más como amigos en privado, pero ahora no puede dejarse pasar esta oportunidad de poder conversar en televisión. No sé si tienes algunas últimas apreciaciones antes de despedir el programa del día de hoy. Ya, ante todo, Einer, tal vez no sea la ocasión, agradecer a mi papá, que en paz descanse, a Gumersindo Sánchez, a mi querida madre Jesusa Tolentino Córdoba, agradecer a mis abuelos. Mi abuelito me enseñó, me inspiró en el violín, y luego mi papá también tocó violín y me enseñó también dentro de su escuela, dentro de su tradición, y así sucesivamente a mis grandes maestros, ya posterior que he llegado a desarrollar con cada uno de esos grandes momentos que he vivido con cada uno de ellos. Agradecer a su persona, Einer, por esta oportunidad, por esta ocasión que me tiendes una luz para que muchos de los autores o compositores o los colegas músicos quienes cultiven lo que algo les agrade, que desarrollen algo que le inspire, que se exprese, ¿no? Natural. La música es amplia, de la música nadie es dueño, ¿no? Se cultiva sanamente y para un buen espíritu del hombre. Le agradezco bastante, Einer. Sí, yo te agradezco enormemente. Siempre nos conocemos hace mucho tiempo, somos muy buenos amigos. Además, yo siempre te he admirado como músico de una manera increíble, y además, bueno, pues tener esta oportunidad que hacerlo ya públicamente de una conversación entre nosotros. Nuevamente, amigos, y a mí solamente agradecer, como siempre, el apoyo brillante, el apoyo siempre permanente del equipo de producción de Cable Andino para este programa, y por supuesto agradecer a la teleaudiencia de Cajamarca a través de Canal 7 TV Norte y al Callejón de Huaylas a través de Canal 3 Cable Andino. Nuestro correo electrónico, escríbanos, es paradigmastv@gmail.com, paradigmastv@gmail.com. Con nosotros nada más, y será como siempre hasta nuestro siguiente programa con otro siempre interesante, magnífico, excelente y tan motivador tema como el día de hoy. Gracias y hasta entonces.